Dios tiene el control y aunque venga lo peor, Dios siempre estará ahí. Cuando sientas que has perdido todo y que te han dejado solo, Dios jamás se irá de ti. Cuando sientas que estás solo, que te hundes en el lodo, que se borra la sonrisa, que se te acaba la vida con Dios, te aseguro todo va a estar bien. Tu problema no se compara a tu Dios, y porque Él es fiel, todo va a estar bien. La enfermedad se sana si le crees. Él tiene el control, Él es tu doctor. Nada puede compararse a Él, y porque Dios es fiel, todo va a estar bien. ¿Quiénes lo creen que todo va a estar bien? Satanás puede como Job quitarte todo lo que Dios en un momento le permitió, pero es solo para demostrar que el poder en su mano está y tus bienes multiplicar. Cuando sientas que estás solo, que te hundes en el lodo, que se borra la sonrisa, que se te acaba la vida con Dios, te aseguro todo va a estar bien. Tu problema no se compara a tu Dios, y porque Él es fiel, todo va a estar bien. La enfermedad se sana si le crees. Él tiene el control, Él es tu doctor. Nada puede compararse, nada puede compararse, y porque Dios es fiel, todo va a estar bien. Vamos con las palmas arriba aplaudiéndole fuerte. Sí, Señor. Vamos, olvídate del dolor, olvídate de la amargura, olvídate de la tristeza. Sé libre en Él, sé libre. Wow, wow, wow. Tu problema no se compara a tu Dios, y porque Él es fiel, todo va a estar bien. La enfermedad se sana si le crees. Él tiene el control, Él es tu doctor. Nada puede compararse a Él, y porque Dios es fiel, todo va a estar bien. Dilo conmigo. Todo va a estar bien, 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 todo va a estar bien. Sí, Señor. Todo va a estar bien, 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 todo va a estar bien. Dice, solo cree. En todo momento todo va a estar bien. Wow, wow, wow. Yeah, 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 yeah. Todo va a estar bien. Dale ese aplauso al Señor. Todo va a estar bien, todo va a estar bien. No te preocupes más, levántate creyendo en tu Señor.
Dios les bendiga, familia de Monte Oreb, y a todo aquel que se ha unido en estos momentos. Gracias por unirse. Dios les bendiga. Primeramente le doy gracias a Dios y a mis pastores por permitirme una vez más compartir un mensaje, y la oración de mi corazón es de que este mensaje pueda ser de bendición y de edificación para cada uno de ustedes, así como lo ha sido para mí. Sin tomar más tiempo, les invito a que me acompañen en una oración para dar inicio, inclinando nuestros rostros. Bendito Padre Celestial, nos presentamos ante ti, Señor, agradecidos, Señor, porque tu misericordia es nueva cada mañana, Señor. Te damos gracias, Señor, porque una vez más nos permites reunirnos, Dios, por medio de YouTube, Señor, para aprender más de ti, Señor, para oír tu palabra, Padre. En este momento yo me escondo detrás de ti, Señor, y yo te pido, Espíritu Santo, que seas tú por medio de mí, Señor. Abre cada mente, abre todo corazón, Padre Santo, que podamos recibir esta palabra, Señor, para poder crecer, Señor, espiritualmente, Señor, y reflejar quién eres tú, Señor. Gracias, Padre Santo, y te damos toda la honra y toda la gloria, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, en esta noche estaremos leyendo el capítulo 5 de Efesios, versículos 1 y 2. Y si no tienen a su disposición una Biblia, pues no se preocupe, ahí estará disponible en la pantalla. Y dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Y me gustaría enfocarme en el versículo 1 que dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Cuántos en la mañana se despiertan pensando, hoy imitaré a Dios? O hoy me esforzaré para reflejar a Dios por medio de mi vida. O hoy me esforzaré, estaré consciente y seré intencional con todo lo que haga y diga para que Dios sea glorificado y las personas que aún no lo conocen lo puedan conocer por medio de mí. Bueno, pues la realidad es que la mayoría no despierta pensando esto todas las mañanas, ¿no? Quizá despiertan encarrerados porque se les hace tarde al trabajo y oran rápidamente y comienzan su día, ¿no? O quizá despiertan pensando en todas las cosas que tienen que hacer durante el día, en los afanes, ¿no? Y sí, encomendamos nuestro día al Señor, pero el guardar nuestras actitudes, lo que decimos, cómo lo decimos, por qué lo decimos, cómo nos comportamos durante el día, ¿forma parte de nuestras prioridades? Porque es lo que dará testimonio de quién somos nosotros. Si decimos ser seguidores de Jesús, entonces debemos ser esos embajadores del reino, esas personas quienes representen a Dios en excelencia para dar un testimonio verdadero de quién Dios es. Ser ese espejo que refleje a Dios. Sabe, llevo tiempo con esto en mi corazón de que necesitamos más que nunca ser ese reflejo de Jesús. Que cuando las personas nos vean, interactúen con nosotros o que simplemente nos observen, no nos vean a nosotros, sino que vean a Dios y lo puedan conocer a Él por medio de nuestra vida. Hace unos viernes atrás, Génesis compartía con nosotros un mensaje y en su mensaje ella mencionaba cómo nosotros podemos ser lo más cercano a una Biblia para muchas personas. A veces se nos olvida que como hijos de Dios debemos siempre estar alertos, listos para compartir de Jesús, no solamente por medio de nuestras palabras, sino con nuestra manera de ser, por medio de nuestro testimonio. Necesitamos ser luz en medio de la oscuridad, como un faro. Nuestro testimonio no solo es compuesto
por lo que hablamos, sino por cómo vivimos en público y en lo privado. Necesitamos estar llenos de la unción del Espíritu Santo para que todo lo que digamos y hagamos dé fruto. Porque podemos hablar y hacer, pero si nuestro interior no está en sintonía con Dios, entonces, ¿qué estamos transmitiendo? Así que pregúntese a sí mismo, ¿estaré yo reflejando a Jesús? El significado bíblico de testimonio es la forma de vivir auténtica del cristianismo, una en que sea evidente que en todo lugar, momento o circunstancia, Jesús está en el centro de la vida de esa persona. El significado bíblico de testimonio también no solamente se limita a la declaración verbal o predicación, se extiende a nuestras acciones, nuestra conducta, de lo que el cristiano hace o deja de hacer como resultado de una vida apegada a las enseñanzas y el ejemplo de Jesús aquí en la tierra, el testimonio de vida. Y de acuerdo al diccionario bíblico ilustrado Holman, la palabra testimonio se utiliza en el sentido de reputación y también se puede referir a la propia vida o a la persona, por ejemplo, en el caso de Juan el Bautista. Y podemos ver allí en Juan 1, versos 6 al 8, que dice, vino un hombre llamado Juan. Dios lo envió como testigo para dar testimonio de la luz, a fin de que por medio de él todos creyeran. Juan no era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Nosotros fuimos llamados a ser como Jesús. La Biblia dice que Dios nos predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Eso está en Romanos 8:29. Dios usa los sufrimientos, las tribulaciones, persecuciones y momentos difíciles en nuestra vida para pulir nuestro carácter y que sea cada día más como el de su Hijo. Estamos siendo santificados y moldeados por Dios a la imagen y semejanza de Jesús. Las Escrituras nos enseñan que sea en tiempos de paz o tribulación, debemos ser como Jesús en toda nuestra manera de vivir. Así que, ¿cómo podemos ser más semejantes a Jesús a lo largo de nuestra vida diaria? El proceso implica nuestra cooperación voluntaria con el Espíritu Santo. Llegar a ser más como Cristo requiere tanto el poder divino como nuestra disposición a ser más como Él. Porque Dios puede permitir que pasemos por circunstancias que son con el propósito para que nosotros crezcamos, para que nos pula y así poder asemejarnos más a Jesús. Pero en vez de nosotros tomar esas circunstancias como una oportunidad para crecer espiritualmente y así reflejar aún más a Jesús, hacemos lo opuesto. De nada nos sirve pedirle a Dios que nos ayude a ser más pacientes o lentos de ira, si cuando se nos presenta una situación en la cual debemos de poner en práctica la misericordia, la paciencia, explotamos y nos dejamos llevar por el enojo y se nos olvida que somos cristianos. ¿Y qué pasa con nuestro testimonio a causa de nuestra actitud? Pues es afectado, ¿no? En vez de acercar a la gente a Dios, las podemos venir alejando. No sé si les ha tocado oír a personas que dicen, no, ¿y eso que se dice ser cristiano? O no, yo pensé que era cristiano. Nos podemos venir descreditando. La palabra de Dios nos dice en Efesios 4:26, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol
sobre vuestro enojo. Una cosa es enojarnos y está bien, es normal, pero ya cuando dejamos que ese enojo nos controle, entonces eso está mal, no le agrada a Dios. La palabra de Dios nos dice allí en Lucas 6:29, al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra. Pero es difícil, ¿no? Especialmente con el orgullo de quedar callados y dejar que Dios se encargue. Dejar que el Dios de justicia tome control de esa situación. Pero Salmos 37:28 nos recuerda: Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos, para siempre serán guardados. Me imagino que a todos en algún momento nos ha tocado interactuar con alguien difícil, ¿no? Pero la pregunta es, ¿cuál fue su reacción? De hecho, no hace mucho yo tuve una experiencia donde fui probada y le doy gracias a Dios porque recuerdo que en esa situación me recordaba de Salmo 103, del 8 al 10, que dice: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Amén. Así que nosotros no podemos pagar a alguien más de la misma manera en que nos tratamos cuando Dios mismo no nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Gracias a Dios en ese momento, en esa experiencia, Él me recordaba cuidar de mi testimonio y me ayudó a no dejar que mis emociones controlaran mi reacción de manera en que dejara yo en mal el nombre de Cristo. Fue su poder divino junto con mi disposición que pude sobrellevar esa experiencia. Y mi oración es de que yo pueda ser cada día más y más ese reflejo de Jesús, más de Él y menos de mí. Y la cosa es de que muchas veces no solo se trata de esas experiencias con una persona individualmente, sino con las personas que están a nuestro alrededor, que nos están observando. Y como seguidores de Jesús debemos poner el ejemplo, reflejar a Jesús. Y por medio de esa experiencia yo recordaba la importancia de guardar nuestras actitudes, lo que decimos, porque es lo que va a dar testimonio de quién somos y de quién predicamos. We can't just talk the talk, we have to walk the walk. Así que habla tu vida de que Cristo vive en ti. En el libro de Salmos podemos ver descripciones de una vida que refleja quién Dios es. Y esa debería de ser nuestra meta diaria. Y eso es lo que significa ser un seguidor de Jesús. Sin Cristo nada podemos hacer. Juan 15:5. Y Dios dispone el querer como el hacer. Filipenses 2:13. Y solamente apoyados en el poder de la gracia del Señor es como podremos ser forjados a su imagen. Para ser más como Jesús, pues necesitamos primeramente la ayuda del Espíritu Santo y saber quién es Jesús. Y para conocer a Jesús es crucial tener una relación con Él. Como el dicho, dime con quién andas y te diré quién eres. Cuando tienes una relación con Dios, pues empiezas a reflejar su carácter. Pero si andas en la carne, en los placeres de este mundo, pues eso vas a reflejar. Primera de Juan 2:15 al 17 dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo,
el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y mire lo que dice Salmos 119 del 1 al 3. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Junto con nuestra relación con Dios, necesitamos leer su palabra. Es por medio de su palabra que podemos aprender sobre la vida de Jesús aquí en la tierra, de su carácter. Así como Jesús dio su vida por cada uno de nosotros, en su gracia debemos poner nuestras vidas en servicio por los demás. Así como Jesús nos amó, en su gracia debemos amar a nuestro prójimo de la misma manera que Él nos ha amado a nosotros. Así como Jesús se dio a sí mismo por nosotros como ofrenda fragante y sacrificio a Dios, en su gracia debemos dar nuestras vidas como ofrendas de nosotros mismos a Dios y a nuestros prójimos. Así como Jesús se despojó de sí mismo tomando forma de siervo y se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En su gracia debemos tener la actitud de siervos para con los demás en amor y en obediencia a Dios. Así como Jesús fue manso y humilde de corazón para llevar nuestras cargas, en su gracia debemos ser mansos y humildes tal como Él es. Así como Jesús, por el gozo puesto delante de Él, soportó la cruz y menospreció la vergüenza y está sentado a la diestra del Padre, en su gracia, así nosotros también debemos despojarnos de todo pecado que nos asedia y con gozo perseverar en la carrera, mientras le miramos a Él como el autor y consumador de la fe. Así como Jesús guardó los mandamientos de su Padre por amor a Él, si permanecemos en Cristo y en su gracia, nosotros también vamos a guardar sus mandamientos por amor a Él. Así como Jesús, quien fue despreciado en la cruz, pero Él no despreció a nadie. Cuando padecía no amenazaba y solo encomendaba su causa a la justicia de Dios. En su gracia debemos imitar su conducta y ser pacientes si somos afligidos. Así como Jesús llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz y por cuyas heridas fuimos sanados, en su gracia, así nosotros debemos estar muertos al pecado y vivos para la justicia. Y esto no es todo. Podemos ver que por medio de las Escrituras podemos aprender de y conocer a Jesús para así entonces nosotros poder ser más como Él. Para ser más como Cristo, necesitamos entregarnos en totalidad a Dios, ser libres del pecado y crecer espiritualmente. Ser cada vez más semejantes a Cristo es el resultado de la entrega total a Dios. Romanos 12, del 1 al 2 dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios en vuestro culto racional.
No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y esto implica una autodedicación total a Dios. Ofrecer nuestro cuerpo como sacrificios vivos y nuestras mentes son renovadas y transformadas. Cuando Jesús le dijo, sígueme a Leví, allí en Marcos capítulo 2, Leví dejó todo inmediatamente, sus mesas de dinero los dejó inmediatamente, y así nosotros debemos rendir voluntariamente todo lo que tenemos a fin de seguir a Dios. Como Juan el Bautista dijo en Juan 3:30, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Enfocándonos más y más en Jesús y en su gloria, perdiéndonos en su voluntad. El ser cada vez más semejantes a Cristo es el resultado de la libertad del pecado. Jesús vivió una vida sin pecado, así que debemos considerarnos muertos al pecado y vivir una vida de pureza, para entonces ser más como Jesús. Al ofrecernos a Dios, el pecado ya no es nuestro maestro y nosotros estamos más claramente identificados con Cristo. Jesús nos invita a seguirlo y tenemos su ejemplo de obediencia, amor sacrificial y sufrimiento paciente. También tenemos el ejemplo de sus discípulos, de los apóstoles, quienes reflejaron a Jesús. Cuando se trata de restringir el pecado en nuestras vidas, tenemos la ayuda divina, la palabra de Dios, la intercesión de Cristo y el poder del Espíritu quien mora en nosotros. Ser cada vez más semejantes a Jesús es el resultado del crecimiento espiritual. Segunda de Pedro 3:18 dice, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Primera de Tesalonicenses 3:12 dice, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos. Y en segunda de Corintios 3:18 dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el poder del Espíritu del Señor. La promesa de ser plenamente semejantes a Cristo en el futuro es en sí una motivación para nosotros para llegar a ser más como Cristo mientras estamos aquí en la tierra. Primera de Juan 3, del 2 al 3, dice, cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Así que para ser más como Cristo, necesitamos purificarnos todos los días. Hoy en día el mundo a lo bueno le dice malo y a lo malo le dice bueno. Sin embargo, Romanos 12:2 nos dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así que no nos podemos dejar llevar por los estándares o las tendencias de este mundo. No podemos sacrificar nuestra fe o nuestro testimonio o hacer excepciones por quedar bien con el mundo. Santiago 4:4 nos dice, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Lo que testificamos tiene que concordar con nuestras acciones, con nuestra manera de vivir.
Que todo lo que hagamos o digamos sea para la gloria a Dios. Muchos piensan o dirán, bueno, yo no tengo dioses ajenos, pero cualquier cosa que tome el primer lugar que le pertenece a Dios, eso se convierte en tu Dios. O quizá dirán, yo no tomo el nombre de Dios en vano, o yo honro a mis padres, no he matado, no robo, no he adulterado, etc. Pero el andar en chismes, rumores, o levantando falsos testimonios contra nuestros prójimos, o el mentir, la gente puede pensar que tenemos un Dios permisivo, porque pues usted anda hablando de Él, pero sigue haciendo las cosas que no le agradan a Dios. El testimonio de uno va más allá que el hablar bien de nosotros. Nuestro testimonio debe hablar más de la verdad de Jesús. Nuestras vidas deben hablar de que Jesús está en nosotros, marcando siempre la diferencia día tras día y llamando bueno a lo que Dios le dice bueno. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para que nos guíe y guarde nuestros pasos, para que nos ayude a guardar nuestra lengua, nuestras actitudes, nuestros pensamientos y nuestro corazón. Lucas 6:45 dice, el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y Proverbios 27:19 en la Nueva Traducción Viviente dice, así como el rostro se refleja en el agua, el corazón refleja a la persona tal como es. Así que para ser más como Jesús necesitamos examinarnos, pedirle al Señor que nos revele lo que hay en nosotros que no es de Él, para así confrontarlo y arrancarlo de raíz. Así que pregúntese a sí mismo, ¿de qué estoy hecho? Podrás poner una apariencia y una imagen de lo que piensas o sabes que debe ser, pero lo que hay en nosotros, tarde o temprano, saldrá a la luz. En una predicación por Christine Caine, ella daba un ejemplo del proceso de cómo una foto es revelada. Y este proceso implica un cuarto oscuro. Y en este cuarto oscuro es donde se procesa la foto y tiene que permanecer en ese cuarto oscuro por cierto tiempo específico para que no se eche a perder. Y si esta foto es expuesta a la luz hasta por una fracción de segundo, pues la foto se echa a perder. Y ella en su mensaje lo relacionaba este ejemplo a otro tema, pero me llamaba la atención porque en el ámbito espiritual, ese cuarto oscuro es donde Dios trata con nosotros, donde nos pule, nos prepara, nos moldea, para que cuando seamos expuestos a la luz, estemos listos para cumplir el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Muchas veces queremos hacer y hacer sin estar listos espiritualmente. Y como no estamos listos, pues no damos frutos. No confrontamos lo que hay dentro de nosotros. Como la expresión de que eres lo que comes, lo que hay dentro de nosotros es lo que vamos a reflejar. Así que si no estamos llenos del Espíritu de Dios, si no hemos confrontado lo que hay dentro de nosotros, entonces no lo vamos a poder reflejar. Así que necesitamos más de Él y menos de nosotros. Te pregunto, ¿te podrían diferenciar a ti de los demás? ¿O do you blend in? No sé a cuántos
les ha tocado escuchar eso que dicen que de la vibra o que no me gusta su vibra, ¿no? Términos del mundo. Pero no se trata de vibras, es el ámbito espiritual. Es nuestra esencia, la unción que tenemos o quizá la falta de. Es de lo que estamos llenos. No sé si les ha tocado interactuar o estar cerca de personas que se siente esa presencia demoníaca, porque por dentro están atados al pecado, influidos por demonios o hasta poseídos por ellos. Y se siente una presencia bien pesada, oscura y fea. Pero si nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, si dejamos que el Espíritu Santo venga y nos transforme, que trabaje en nosotros y ser esas vasijas dispuestos a ser llenados por Él, nuestra esencia cambia y empezamos a transmitir la imagen de Dios. ¿Quién somos? ¿Cómo somos? No debería de depender por la ocasión o por circunstancia. Si reflejamos a Dios, entonces quien somos será constante bajo cualquier circunstancia y locación. Y digo esto porque quizá en la iglesia sí, muy nice y sirven, pero allá afuera quizás son déspota. En el trabajo o en las tiendas se comportan como una persona diferente. En las Escrituras podemos ver cómo el tener un buen testimonio es importante para Dios, para servirle a Él. En Hechos 6 podemos ver el requisito necesario para la elección de los 7 diáconos, de que fuesen de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Y en 1 de Timoteo 3, del 1 al 7, podemos ver los requisitos para servir en el obispado. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Luego del 2 al 6 menciona los requisitos. Pero mire lo que dice el verso 7. También es necesario que tenga un buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. Quizá dirá, bueno, yo no soy obispo, o a lo mejor está como yo estaba, donde no sabía la definición de obispo, que quiere decir, según el diccionario bíblico ilustrado Holman, es una posición de liderazgo en la iglesia. Pero no es necesario de que nosotros nos encontremos en una posición de liderazgo en la iglesia para aplicar estos mismos requisitos como embajadores del reino de Dios, para tener un buen testimonio. Como les mencionaba, al no cuidar nuestro testimonio, al no buscar el ser más semejantes a Jesús y reflejarlo por medio de nuestra vida, nos podemos venir descreditando y hasta caer en el lazo del diablo. Un buen testimonio no se alcanza cuando nos convertimos o al recibir el bautismo del Espíritu Santo, ni memorizándonos textos bíblicos y conociendo la Biblia al revés y al derecho. Todo esto es muy importante, sí lo es en nuestra vida cristiana, porque todos los que nos llamamos ser cristianos, pues se supone que debemos tener una vida de comunión, de íntima con Dios, con su palabra, que continuamente la estemos estudiando y memorizando para tener que compartir con las personas que no tienen nada o que están tristes y desolados, al que está oprimido por el diablo. Y repito, esto es muy importante, pero allí no termina, porque la vida de testimonio es una vida que glorifica a Dios, que lo adora, que se consagra a Él, que aprovecha cada momento para entregarse como ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Tiene que haber una conexión con lo que decimos y hacemos, con lo que hay dentro de nosotros.
con lo que transmitimos. ¿Eres un vehículo para que el Espíritu Santo fluya por medio de ti? Tampoco es que de un segundo al otro ya vamos a reflejar a Jesús. Es un proceso y de poco en poco nos iremos semejando más y más a Él, pero no pongas resistencia. El domingo que predicaba el hermano Charlie, él nos motivaba a perseverar, a seguir adelante en los caminos del Señor. Y en esta noche yo de igual manera te animo a que perseveres, que cada día más que nos permite el Señor despertar, podamos semejarnos aún más a Él, que cada día crezca Él más y más en nosotros, para que podamos direccionar a las personas hacia Jesús por medio de nuestra vida, que podamos ser como esos señalamientos que están en el freeway, que te señalan la salida que debes tomar para llegar a tu destinación. Que cuando nos vean e interactúen con nosotros, vean a Jesús y Él sea glorificado. Hace tiempo atrás en mi trabajo, pues a veces ponemos música mientras trabajamos y bueno, pues yo siempre pongo música cristiana, cantos de adoración y mis compañeros dicen, ay, ahí vas con tu música religiosa. Pero bueno, a ellos cuando ponen su música les gusta poner mucho country. Y bueno, para los que no conocen Las Cruces, ahí hay mucha agricultura, así que pues se podría decir que la música country prevalece allí. Pero bueno, el caso es que una de las canciones que tocaron captó mi atención y honestamente, si yo no hubiera sabido que era una canción secular, yo hubiera pensado que era Caleb o algo así por el mensaje de esta canción. Y esta canción se llama How They Remember You, cómo te recordarán. Y esta canción empieza contando cómo este cantante escribía su nombre en diferentes lugares para que no se olvidaran de él. Pero no fue hasta que vio el nombre de su padre en una lápida que entendió de que la pregunta no era si lo recordarían, sino cómo lo recordarían. Y esta canción continúa preguntando, ¿te levantaste o te caíste? ¿Creaste un puente o una pared? ¿Escondiste tu amor o lo diste todo? ¿Qué hiciste? ¿Qué escogiste? Cuando solo tienes $1, ¿lo darás o tomarás? Y esta canción continúa diciendo, vas a dejar un legado, no importa lo que hagas. La pregunta no es si te recordarán, sino cómo te recordarán. Y esta canción me impactaba porque como hijos de Dios debemos reflejar quién es Él. No necesariamente porque nos importe el que nos recuerden o cómo nos recuerden, pero por amor a Él. Y como nos van a recordar, entonces que nos recuerden como imitadores de Jesús, que por medio de nosotros hayan conocido a Jesús, al Todopoderoso de quien predicamos. Santiago 1, del 23 al 25 nos dice, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Así que para reflejar más a Jesús debemos ser hacedores de su palabra, vivirla.
Levíticos 11:44 dice, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santo, porque yo soy santo. Romanos 3:23 en la Nueva Traducción Viviente dice, pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, en su gracia, Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Si no te preocupa tener buen nombre y honra, entonces que te preocupe el nombre del Señor y la honra del Señor, para que la gente glorifique a Dios. Por eso es importante el testimonio y la vida cristiana, ser la luz del mundo y la sal de la tierra. No podemos hablar de un Cristo vivo sin una vida de testimonio. Por último, quiero compartirles lo que nos dice la palabra de Dios en Romanos 2, del 17 al 24. Y lo estaré leyendo en la Nueva Versión Internacional, que dice, ahora bien, tú que llevas el nombre de judío, que dependes de la ley y te jactas de tu relación con Dios, que conoces su voluntad y sabes discernir lo que es mejor, porque eres instruido por la ley, que estás convencido de ser guía de los ciegos y luz de los que están en la oscuridad, instructor de los ignorantes, maestro de los sencillos, pues tienes en la ley la esencia misma del conocimiento y de la verdad. En fin, tú que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas contra el robo, ¿robas? Tú que dices que no se debe cometer adulterio, ¿adulteras? Tú que aborreces a los ídolos, ¿robas de sus templos? Tú que te jactas de la ley, ¿deshonras a Dios quebrantando la ley? Así está escrito, por causa de ustedes se blasfema el nombre de Dios entre los gentiles. Hermanos, no podemos decir que el Señor es el soberano de nuestra vida cuando nosotros no nos sometemos a su señorío. No podemos pedirle al inconverso que le dé la gloria a Dios si nosotros no lo hacemos con nuestra vida. Sé que quizá fue un mensaje bastante fuerte, pero yo sé que Dios quería que yo compartiera esto y espero que haya sido de edificación como lo fue para mí. Amén. Así que en esta noche les invito a que se unan conmigo en una oración, inclinando nuestros rostros. Bendito Padre Celestial, nos presentamos ante ti, Señor, agradecidos, Padre, por tu amor incondicional, Señor, que siendo imperfectos, pecadores, tú sigues allí, nos perdonas y sigues levantándonos, transformándonos, trabajando en nosotros. Gracias, Padre, por tu misericordia que es nueva cada mañana. En estos momentos, Señor, nos presentamos ante ti, Señor. Trabaja en nosotros. Sigue trabajando en nosotros, Señor. Arranca de raíz, Señor, todo lo que no es de ti, para que podamos, Señor, ser más como tú, reflejarte a ti. Espíritu Santo, revélanos, Señor, lo que hay en nosotros, nuestra situación, nuestro estado, Padre, para poderlo confrontar, Señor, y arrancarlo de raíz. Para que cuando la gente nos vea, no nos vean a nosotros, sino que te vean a ti por medio de nosotros. Espíritu Santo,
Lávanos con la sangre del Cordero, purifícanos, Señor. Ayúdanos a ser más como tú, a reflejarte, Padre, por amor a ti. Oh Espíritu Santo, más de ti y menos de nosotros. Que crezcas tú más en nosotros y que nosotros menguemos, para darte gloria, Señor, por medio de nuestra vida, Señor. Que todo lo que hagamos y digamos dé fruto, que podamos ser esos embajadores del reino, Señor, verdaderos, Señor, viviendo una vida de agrado para ti, de bendición para todo aquel que no te conoce, Señor, para que ellos puedan conocerte a ti por medio de nosotros. Espíritu Santo, te damos gracias, Señor. Te damos gracias por tu palabra, Señor, que nos confronta con nuestra realidad para poder crecer espiritualmente, para poder aprender. Oh Espíritu Santo, ven allí en cada casa, en cada hogar, en cada pantalla, Señor. Cada persona que esté en estos momentos unidos, Señor, puedan sentir tu presencia. Que tu Espíritu Santo trabajes y toques cada corazón. Espíritu Santo, transforma nuestro corazón, transforma nuestra mente, Señor. Pon tus ojos en nuestros ojos, Señor, tu corazón en nuestro pecho, Señor. Oh Espíritu Santo, más de ti, menos de nosotros. Que podamos ser ese reflejo de ti, Jesús. Oh Señor, te damos toda la honra y toda la gloria, Señor. Eres el Todopoderoso, el gran yo soy. Bendito eres, Señor. Gracias, Padre Santo. Te adoramos, Señor. Te bendecimos, Rey. Que cada momento en nuestra vida, Señor, lo podamos tomar como esa oportunidad, Padre, para poder crecer, para poderte honrar a ti con nuestra vida, con nuestra manera de ser, nuestras actitudes, nuestros pensamientos, con lo que sale de nuestra boca. Oh Espíritu Santo, te damos toda la honra y toda la gloria, Señor. Bendito eres, Señor. Gracias, Padre. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Espero que este mensaje haya podido ser de bendición y de edificación, así como lo fue para mí. Y que cada día, hermanos, podamos ser más como Jesús. Que podamos ser ese reflejo de Jesús para la honra y gloria a Dios, por amor a Él. Amén. Dios les bendiga. Enséñame a conjugar el verbo en tu sonrisa, que hincha de alegría y emana vida eterna. Enséñame a cosechar un grano de mostaza, que crezca como un roble sembrado en tu jardín. Enséñame a ser más como tú, a caminar en tus pasos, ser un reflejo de tu santidad. Enséñame el amor de la cruz, así como aquel día que tus heridas sanaron la
siquiera un paso si delante no estás. Enséñame a caminar en un mar de obediencia, anclarme en tu confianza si he de naufragar. Enséñame a ser más como tú, a caminar en tus pasos, ser un reflejo de tu santidad. Enséñame el amor de la cruz, así como aquel día que tus heridas sanaron las mías. Oh, oh, oh. Jesús, enséñame a reflejar tu luz, a comprender tu inspiración, a cautivarme el corazón. Oh, ven, enséñame a ser más como tú, a vivir tus preceptos, tu moral, entender tu principio y tu final. Enséñame a ser más como tú, a caminar en tus pasos, ser un reflejo